Ok, a ver, vamos a desempacar esto. Imaginen por un momento que nuestra sociedad actual, con todas sus corporaciones y estructuras de poder, es como una computadora gigantesca. Me gusta por dónde vas. Hoy en día, las áreas de recursos humanos intentan ejecutar un software muy moderno. Hablamos de programas de igualdad, iniciativas de diversidad, cuotas de equidad. Claro, en la pantalla todo se ve brillante y de última generación. Exacto. Pero hay un problema masivo operando en la oscuridad. El hardware humano, o sea, nuestras mentes y las reglas invisibles de la oficina, sigue corriendo sobre un sistema operativo escrito hace más de 200 años. Y está lleno de bugs, de errores de código del pasado. Totalmente. Errores que silenciosamente alteran todos los resultados. La meritocracia, que debería ser una línea de código limpia y directa, pues termina completamente distorsionada. Es una analogía muy precisa, la verdad. Porque ilustra perfecto el abismo entre lo que dicen los manuales corporativos y lo que realmente ocurre en las salas de juntas. Tal cual. El software dice que la evaluación del desempeño es objetiva, pero el hardware está condicionado para penalizar a ciertos usuarios simplemente por existir en esos espacios. Y precisamente por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta exploración profunda. Nuestra misión de hoy es desentrañar esas barreras invisibles que enfrentan las mujeres en posiciones de liderazgo. Así es. Queremos entender por qué, en pleno siglo XXI, el progreso parece haber chocado contra una pared de concreto. Y para lograrlo, no vamos a especular. No, para nada. Hoy nos apoyamos en un documento que funciona como un verdadero mapa diagnóstico. Hablamos del artículo académico titulado Influencia de los estereotipos de género en el liderazgo de mujeres. Un trabajo sumamente revelador de la investigadora Marisol Alcocer Aguilar, que fue publicado en la revista de posgrados. Y creo que es crucial detallar qué tipo de fuente tenemos entre manos para dimensionar su peso, ¿no? Absolutamente. No estamos leyendo una columna de opinión de un blog cualquiera. Se trata de una revisión bibliográfica rigurosa con un enfoque cualitativo. Ok, una revisión bibliográfica cualitativa. Exacto. El objetivo principal de este estudio es describir, con evidencia dura, cómo esos errores de código, que son los estereotipos de género, tienen una participación determinante en la percepción de la efectividad de las mujeres líderes. A pesar de todas las políticas actuales de inclusividad que mencionábamos. Justamente a pesar de eso. Y para armar este rompecabezas, fíjate que el método de investigación me pareció fascinante. La autora utilizó herramientas de inteligencia artificial para localizar, filtrar y analizar publicaciones académicas y reportes corporativos. Sí, y delimitó la búsqueda a los últimos 5 años, abarcando del 2020 al 2025. O sea, información súper curada. Hablamos de portales como OBS Business School y el World Economic Forum. Claro, toma miles de datos aislados y expone el patrón de comportamiento colectivo. Lo cual nos da una radiografía muy fresca de la corporación moderna. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, para entender el comportamiento de un directivo en pleno 2026, el estudio nos obliga a mirar por el retrovisor hacia el origen del problema. Ajá. Y ese origen no está en la década pasada, sino en la revolución industrial. A ver, aquí es donde la línea de tiempo me genera un cortocircuito. Te escucho. Si el método del estudio se enfoca estrictamente en literatura y datos de los últimos 5 años, ¿por qué es vital que la autora retroceda hasta la revolución industrial para explicar lo que pasa hoy en una evaluación de desempeño? Es una duda súper válida. O sea, ¿qué conexión lógica existe entre una fábrica textil de carbón del siglo XVIII y una startup tecnológica de hoy? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, la relación es absoluta. El estudio rescata los hallazgos de Eagly y Wood de 1999 para explicar cómo se cristalizaron los roles. Ok. Antes de la revolución industrial, en las economías agrarias, digamos que el trabajo era compartido en el entorno doméstico y rural. Hombres y mujeres en el mismo espacio. Exacto. Pero la industrialización fracturó el mundo en dos esferas completamente separadas. Al hombre se le asignó el rol de proveedor, enviándolo a la fábrica, al exterior. Y eso inherentemente lo asoció con el poder, la competencia y el dominio público, supongo. Tal cual. Y a la mujer, por otro lado, se le recluyó en la esfera privada. Se le asignó el rol de cuidadora comunal, enfocado 100% en el hogar y la familia. ¡Wow!
Ese es el momento exacto donde se escribe el código defectuoso de nuestro sistema operativo, entonces. Ahí mero. El hombre en el exterior compitiendo, la mujer en el interior nutriendo. Y el problema estalla porque las estructuras corporativas modernas, o sea, la definición misma de lo que es el liderazgo directivo, se construyeron basándose exclusivamente en esa esfera pública masculina. Claro, las reglas las escribieron los que estaban en la fábrica. Exactamente. Entonces, cuando una mujer entra a un espacio de alta dirección, hoy en día, choca de frente con expectativas incongruentes. Las reglas del éxito fueron escritas para un jugador con características completamente diferentes. Es como intentar jugar ajedrez, pero a una de las piezas se le exige moverse usando las reglas de las damas chinas. Es una gran forma de verlo. Y sabiendo que arrastramos estas expectativas históricas, el análisis avanza hacia cómo esa disonancia afecta hoy mismo las evaluaciones de talento. Sí, aquí entramos a uno de los hallazgos confirmados más contundentes del artículo. La teoría de congruencia de roles de Igli y Karau, del año 2002. Ese concepto es, digamos, la columna vertebral del sesgo moderno. La teoría detalla un conflicto de expectativas brutal. A ver, explícanos eso. Por un lado, el rol del líder exige lo que en sociología se denominan características agentes, resultados, asertividad. Rasgos que histórica y culturalmente se asumen como masculinos. Claro. Exacto, pero por otro lado el rol de mujer exige socialmente características comunales. O sea, calidez, empatía, colaboración, sensibilidad. Y en muchos casos, sumisión. Uf. Entonces, al evaluar a una mujer líder, el cerebro del evaluador sufre una especie de error del sistema. ¿Un bug? Exacto. Si la mujer es asertiva y dominante, cumple con el rol de líder, pero viola el rol de mujer. Hace sentido. Y si es cálida y empática, pues cumple con el rol de mujer, pero se percibe que viola el rol de líder. El estudio define este hallazgo como la trampa de la doble penalización. Y para visualizar esto en una situación de oficina de un lunes por la mañana. A ver, pon el escenario. Imaginen una reunión de presupuesto. Un director hombre golpea la mesa y exige recortes drásticos para salvar el trimestre. Inmediatamente se le percibe como un líder apasionado, firme. Alguien que toma las riendas, exacto, pero una directora mujer hace exactamente lo mismo, con el mismo tono. Y ahí entra en acción la doble penalización. A ella no se le percibe como firme, se le etiqueta como histérica, mandona, o simplemente se dice que es difícil trabajar con ella. Sufre un rechazo social. Y la otra cara de la moneda es igual de injusta, fíjate. Así. Sí, porque si esa misma directora decide abordar el recorte de presupuesto de manera conciliadora, buscando consensos y mostrando empatía, entonces la evaluación cambia. Le dicen que le falta carácter. Que no tiene la dureza necesaria para la alta dirección. Es una situación donde, digamos, todas las salidas están bloqueadas por el sesgo. Aquí es donde se pone realmente interesante y, la verdad, un poco indignante. Sí lo es. Porque el estudio cita una investigación reciente de Tremel y Wald del año 2023 que analiza precisamente el uso de la empatía. Un estudio clave. Descubrieron que si un hombre en una posición de poder muestra vulnerabilidad o empatía, que son rasgos tradicionalmente comunales o femeninos, se le aplaude de pie. Se le considera un líder moderno, transformacional y humano. Se le otorgan puntos extra por expandir su repertorio emocional, pero a las mujeres líderes no se les reconocen esas cualidades comunales. Porque simplemente es lo que se espera de ellas. Exacto. Y por supuesto mostrar empatía no les ayuda en absoluto a que se les atribuyan las cualidades duras de liderazgo que necesitan para ascender. Para nada. Es literalmente un juego de mesa donde las reglas mutan dependiendo de quién sostiene los dados. Tal cual. Pascual. Al jugador masculino se le premia por usar comodines que están fuera de su personaje tradicional. Y al jugador femenino se le penaliza y se le manda a la casilla de inicio por hacer exactamente la misma jugada. Frente a esta manipulación evidente de las reglas, surge una pregunta que transforma todo el debate. ¿Cuál? Si la sociedad castiga tan duramente a las mujeres por liderar, ¿quiénes son los arquitectos diarios de este castigo? Porque la intuición más básica nos diría que son los hombres cuidando las puertas del club, quienes bloquean el acceso. Esa es la suposición generalizada, claro. Pero los hallazgos confirmados por el estudio de Alcocer Aguilar revelan una verdad mucho más compleja y sistémica. Apoyados en investigaciones como la de Delgado y colaboradores de 2024, si no me equivoco. Exactamente. Ellos demuestran que el sesgo no es una conspiración exclusiva de los hombres.
Wow. Estas percepciones están tan profundamente internalizadas, son un guión cultural tan repetido desde la infancia, que las propias mujeres operan bajo el mismo código defectuoso. O sea, las mujeres dudan de su propia legitimidad. Sí, y con frecuencia evalúan negativamente a otras mujeres líderes basándose en los mismos estereotipos. O sea que el sesgo es como la gravedad. Afecta a todos los que están dentro del planeta corporativo, independientemente de su género. Totalmente. Quien evalúa está respirando el mismo aire viciado de la revolución industrial. Increíble. Y esta internalización masiva da lugar a barreras estructurales invisibles que el documento clasifica claramente. El primero y más conocido es el techo de cristal. Concepto acuñado por Loden en 1978, sí. Es esa barrera transparente pero impenetrable que permite a las mujeres ver la cima de la jerarquía organizacional, pero les impide llegar a ella. Sin importar su nivel de mérito o preparación. Y aunque el techo de cristal es súper frustrante, el artículo expone un segundo fenómeno que me resulta genuinamente maquiavélico. El acantilado de cristal. Exacto. Este es un concepto de Ryan y Haslam que Morgan Roth y su equipo reafirmaron apenas en 2020. Sí, el acantilado de cristal describe el escenario donde, finalmente, se rompe ese techo y se le otorga el puesto de alta dirección a una mujer o a alguien de un grupo subrepresentado. Ajá. Sin embargo, esto ocurre casi exclusivamente en tiempos de crisis extrema. O sea, cuando la organización está al borde del colapso financiero o de un escándalo reputacional severo. Exacto. Pero a ver, espera un momento. Dime. A simple vista, la lógica indicaría lo contrario, ¿no? Ascender a la dirección general durante un tiempo de crisis suena como la oportunidad perfecta. Podría parecerlo. Es el momento en que un líder demuestra su verdadero temple, salva el barco y consolida su carrera. ¿Por qué el estudio sugiere que recibir el control en una tormenta es en realidad una trampa precaria y no una oportunidad dorada? Es una excelente pregunta, porque la narrativa del héroe salvador nos confunde bastante. Claro. El estudio confirma que estas designaciones no se hacen por una fe renovada en el liderazgo femenino. Se hacen porque el nivel de precariedad es tan alto que el riesgo de fracaso es inminente. O sea, te dan el puesto cuando ya todo está en llamas. Exacto. Los líderes del grupo dominante, usualmente hombres que cuidan su prestigio, pues prefieren dar un paso al costado para no manchar su historial con una quiebra casi segura. Le entregan el timón de un barco que ya tiene un agujero masivo en el casco. Y si la mujer fracasa en salvar lo insalvable, el sistema obtiene dos beneficios perversos. A ver, ¿cuáles? Primero, confirman su sesgo original, diciendo, ya ven, las mujeres no están hechas para la presión de la alta dirección. ¡Qué coraje! ¿Y el segundo? Segundo, al ser parte de un grupo marginado, es mucho más fácil prescindir de ella. La despiden, la usan como chivo expiatorio frente a los accionistas y luego traen de vuelta a un líder tradicional que restaure el orden. Es un riesgo completamente asimétrico. Totalmente. Bueno, una vez mapeados estos obstáculos psicológicos, la doble penalización, el techo y el acantilado, creo que la discusión se vuelve ineludiblemente cuantitativa. Hay que ver los números, sí. Necesitamos ver cómo esta arquitectura invisible se materializa en los datos reales de hoy. Y el estudio contrasta escenarios muy reveladores entre el sector público y el privado. Empezando por el sector público, el documento rescata hallazgos recientes de Rodríguez y colaboradores del 2025. Observando instituciones estatales en Perú, me parece. Así es. Allí, los datos muestran que las barreras se manifiestan en discriminación directa y una ausencia crítica de políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. Es un entorno rígido. Muy rígido. Donde la recomendación principal que hace el estudio es la creación urgente de redes de mentoría para la pura supervivencia profesional. Pero cuando cruzamos la frontera hacia el sector privado global, donde se supone que hay más innovación en recursos humanos, la realidad es como un balde de agua fría. Es desalentador. Citando el informe de brecha de género de Grañó, 2025, publicado por la OBS Business School y complementado con datos del World Economic Forum. Los números hablan por sí solos. Descubrimos que de las 500 empresas más poderosas del planeta, o sea, el Fortune 500, apenas un 10% de los puestos de CEO están ocupados por mujeres. En una sala de 10 sillas, 9 son para hombres, a pesar de décadas de discursos de igualdad. Y el dato que verdaderamente paraliza es el pronóstico de cierre de brecha. Sí.
Según los cálculos del World Economic Forum presentados en el estudio, al ritmo actual de cambio, faltan 123 años para alcanzar la paridad de género real en la economía global. 123 años. Dimensionemos eso. Es muchísimo tiempo. Significa que ni las hijas ni las nietas, sino probablemente las tataranietas de quienes nacen hoy, serían la primera generación en caminar por una oficina verdaderamente equitativa. Es inaceptable, la verdad. Totalmente inaceptable. Y hay un detalle en la investigación que hace que ese número tenga sentido. El estancamiento. Exacto. El crecimiento de la participación femenina en la alta dirección venía mostrando un avance tenue, pasando de un 25.7% a un 28.1% antes de 2022. Ajá. Pero desde el 2022, la aguja dejó de moverse. ¿Se estancó? Y esto es gravísimo. Entonces, esto me genera una reflexión analítica profunda. ¿Este estancamiento desde 2022 es solo un reajuste estadístico o significa que llegamos al límite de lo que las políticas corporativas tradicionales pueden lograr por sí solas? Pues mira, lo fascinante aquí es que al entrar en las conclusiones y en las hipótesis que la investigación descarta, encontramos la respuesta a esa misma duda. ¿Qué dice el documento? El estudio descarta de manera rotunda la idea de que el simple hecho de inyectar más mujeres al mercado laboral vaya a solucionar el problema. O de redactar mejores políticas públicas de equidad. Exacto. O sea, el enfoque de solo sumemos números ha fracasado. ¿Por completo? Puedes obligar a una empresa a cumplir una cuota del 50% en su junta directiva mediante leyes. Puedes tener el manual de recursos humanos más progre del mundo. Ajá. Pero si no cambias el código subyacente del que hablábamos al principio, este inconsciente colectivo que penaliza la asertividad femenina, la presencia física de las mujeres no eliminará el acantilado de cristal. ¿La política es un parche superficial, entonces? El problema estructural radica en la psicología social. O sea, las métricas de diversidad terminan siendo solo una fachada para relaciones públicas si la dinámica de poder interna sigue en el siglo XVIII. Tal cual. Ahora, me parece crucial mencionar que, como todo trabajo académico sólido, el artículo de Alcocer Aguilar es transparente y reporta imparcialmente sus propias limitaciones. Definitivamente. No presenta sus hallazgos como profecías inamovibles. Y señala dos limitaciones muy claras, ¿no? Sí. La primera es sobre los datos del World Economic Forum. La estimación de los 123 años es inherentemente inestable. Claro, está calculada asumiendo condiciones lineales. Pero está sujeta a disrupciones macroeconómicas, crisis globales y cambios organizacionales que, la verdad, nadie puede predecir con certeza en un lapso de un siglo. Claro. Podría acelerarse con una revolución tecnológica o retroceder brutalmente con otra crisis global, como ya vimos en el pasado reciente. Exactamente. Y la segunda limitación. La segunda es una limitación de aplicación práctica, que de hecho el propio estudio reconoce como su mayor desafío. A ver. La revisión bibliográfica es extremadamente eficaz para diagnosticar la enfermedad. Demuestra, sin lugar a dudas, que los sesgos de la revolución industrial siguen vivos. Sí. Sin embargo, evidencia una carencia alarmante en la literatura actual. Faltan estrategias educativas, pedagógicas y de comunicación comprobadas para resignificar estos estereotipos. ¡Wow! O sea, sabemos exactamente qué está fallando en la mente de los evaluadores, pero la academia aún no tiene el manual de instrucciones validado sobre cómo reprogramar esa mente a gran escala. Exacto. Lo marca como una necesidad imperiosa para las investigaciones del futuro. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando hoy? Ya sea que lideren un equipo de 2 personas o una empresa de 2000. Es la gran pregunta. Si las políticas corporativas de las últimas 2 décadas resultaron ser como ponerle una curita a una fractura ósea profunda, el estudio nos está diciendo a gritos que necesitamos un reinicio cultural sistémico. Un reseteo completo. Un reinicio que debe comenzar desde la educación básica, desde cómo socializamos la asertividad y la empatía en la infancia, mucho antes de siquiera sentarnos a discutir cuotas de liderazgo en las empresas. Esa es la síntesis perfecta del valor de este documento. Gracias. Comprender la mecánica de estos sesgos inconscientes es el paso indispensable para romper el ciclo. Claro. Si no somos conscientes de que operamos bajo la influencia de la teoría de congruencia de roles, seguiremos penalizando el talento sin darnos cuenta. Y perdiendo oportunidades valiosas. El estudio resalta un pragmatismo ineludible.
los equipos que logran limpiar su código operativo, que operan con diversidad genuina y sin las anclas del pasado, son los motores de las economías más innovadoras y sostenibles del mundo moderno. Es un tema de supervivencia y evolución organizacional, al final del día. Absolutamente. Y para despedir este análisis profundo, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo. Una idea para que la mastiquen por su cuenta en los próximos días, construida sobre todo esto que hemos desempacado hoy. A ver, ponla sobre la mesa. Si sabemos empíricamente que la evaluación del desempeño está plagada de sesgos históricos invisibles, y sabemos que, en este preciso instante, la inteligencia artificial y los algoritmos de reclutamiento corporativo están siendo entrenados devorando millones de datos de desempeño del último siglo. Uf, ya veo hacia dónde vas. Una época entera donde los hombres tenían el poder por default y las mujeres eran penalizadas estructuralmente por intentar liderar. Ajá. Es posible que estemos programando estos exactos estereotipos de la revolución industrial directamente en los líderes y reclutadores artificiales del mañana. Es escalofriante. ¿Será que nuestra tecnología más avanzada está a punto de automatizar nuestros prejuicios más antiguos? Es una perspectiva aterradora, pero absolutamente necesaria de debatir antes de ceder el control a los algoritmos. Exacto. Con esa idea en el aire, agradecemos profundamente la compañía en esta exploración. Muchas gracias por escuchar. La invitación queda abierta para seguir cuestionando las reglas invisibles de su propio entorno y observar con una mirada mucho más crítica la próxima dinámica de liderazgo que presencien. Hasta la próxima.